Este programa es presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, LIDE. Muy buenas noches. Estamos hoy en el primer programa del año 2019, el primer programa de la tercera temporada de MF Economía, un programa que básicamente trata de hacer llegar a la gente los conceptos, los temas económicos que nos impactan a nosotros, a todos nosotros en el día a día, de la manera más transparente, más aséptica posible. Queremos, como siempre, agradecer a toda la gente que nos está acompañando, nuestros auspiciantes, a los televidentes que nos ven todos los años. Y creemos que este es un año donde realmente hay muchos temas que discutir en el campo económico. Y queremos comenzar este primer programa de la temporada 2019 con esto que ya ha sido una discusión importante durante el mes de enero y que ha sido el tema de qué es lo que hay que hacer con el Chaco. Hay gente que decía, se está deforestando en el Chaco. Tenemos que sostener el Chaco como un espacio verde donde realmente lo que podamos hacer es captar carbono y inyectar agua al suelo, básicamente, para poder contribuir a la conservación a nivel internacional. Por otro lado, otro grupo de gente dice, tenemos que desarrollar el Chaco, tenemos que utilizar el Chaco y este recurso natural que tenemos para producir, para ser capaces realmente de generar riqueza y a través de esa generación de riqueza sacar a grupos muy importantes de la población paraguaya de la pobreza a una vida mucho más digna que la que tenemos. ¿Cuál es la verdadera historia? ¿Qué es lo que creemos que se tiene que hacer? Hoy tenemos con nosotros a Fabricio Vázquez y vamos a discutir todos estos temas, vamos a tratar de ver cuál es el tema que realmente nos debería unir, cuál debería ser desde nuestra perspectiva la posición con relación al Chaco paraguayo. Quédense con nosotros para un programa que creemos que va a ser de extremo interés para todos. Como decíamos antes del corte, estamos con Fabricio Vázquez esta noche para hablar del Chaco paraguayo. Buenas noches, Fabricio. Gracias por estar con nosotros acá. Buenas noches, Manuel. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, vamos a tratar de comprender un poquito más el Chaco, más allá de esa visión puramente ambiental esta noche. ¿Qué es lo que podemos empezar diciendo del Chaco paraguayo? Bueno, el Chaco paraguayo es un espacio que ha estado siempre marginalizado en la estructura de utilización del espacio paraguayo. Y esto es desde en el periodo precolonial, el Chaco, que proviene del quechua, que significa territorio de caza, era una zona donde los incas venían a cazar animales, porque no tenían proteína animal en las montañas, entonces bajaban para eso. Y esto se mantuvo medio así, inclusive después de la llegada de los españoles. La economía del Chaco sufre su primera intervención estructural, podríamos decir, con la llegada del sistema del quebracho y del tanino, allá en Alto Paraguay, en lo que hoy es Alto Paraguay, y basado básicamente en la extracción y procesamiento del quebracho, que como sabrás, Manuel, y sabrá toda la audiencia, surgieron ahí polos industriales que terminaron en darle vida a las ciudades de Puerto Casado. Del borde del río Paraguay, básicamente. Siempre del borde del río Paraguay. Y con sistemas incluso ferroviarios que entraban adentro del Chaco, ¿verdad? Así mismo, y las propias empresas tenían que instalar esos sistemas ferroviarios para ir a traer los rollos de más lejos del río, porque era el río la única vía de comunicación que existía en esa zona. Entonces, estos fueron uno de los primeros sistemas económicos en el Chaco. Sí, incluso a todo el ejército paraguayo se lo trasladó a través del río y a través de estos sistemas ferroviarios privados que tenían las empresas tanineras, ¿verdad? Terminó siendo estratégico esto que estás diciendo, Manuel. Se ganó demasiado tiempo para la guerra del Chaco. Los soldados estaban en 48, 72 horas saliendo desde Asunción, estaban en el frente de batalla en 3 días.
que es muy poco para ese momento histórico, mientras que Bolivia invertía casi una semana en llegar al frente de batalla. Entonces, incluso después tuvo una utilidad estratégica en esta guerra. También para la instalación de los menonitas, ¿verdad? Los menonitas también hicieron ese mismo trayecto en su momento, ¿verdad? Así mismo al principio. Y lo que contás es la segunda intervención, es el segundo sistema económico que se instala en el Chaco de los menonitas. Aunque podemos también decir, Manuel, ¿por qué le llamamos menonita? Menonita es una religión, y los menonitas actuales que están en el Chaco Central en realidad no le conocemos por ir mucho a la iglesia, le conocemos por su capacidad productiva. Tendríamos que llamarle de otra forma, pero bueno, más allá de eso lo importante es ver ¿qué pasa con la instalación de estos menonitas en el Chaco Central? Se desplaza el centro de gravedad económica del Chaco, pasando del río Paraguay al Chaco Central, con el desarrollo de una agricultura incipiente de subsistencia en los primeros años, que van de 1927, en realidad diciembre de 1927, va hasta 1950, era agricultura para subsistir. Recordemos que los menonitas trajeron semillas de trigo de Canadá, porque querían seguir sembrando trigo. Conocían muy poco de Paraguay. Imagínate vos. ¿Y cómo surge la ganadería inicialmente en el Chaco paraguayo? Surge paulatinamente y lentamente por las empresas tanineras. Estamos hablando de Casado, de la IPC, International Product Company, una compañía norteamericana basada en Nueva York, que tenían miles de hectáreas en el Chaco para hacer quebracho, pero en un momento el sistema mundial del quebracho empieza a sufrir después de un boom en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, las botas de los soldados europeos y norteamericanos habían sido curtidas con tanino que provenía del Chaco paraguayo. Pero en el mundo se descubre la mimosa, que es una planta que también produce tanino, pero ese tanino producido de mimosa se generaba mucho más rápido, no había que esperar 80 años para tener un árbol. Entonces, las compañías que generaban tanino salen del Chaco paraguayo, salen del Chaco argentino y se direccionan a África. Esto es a principios de los 70 más o menos, ¿verdad? Esto es ya 1950, por ahí en ese periodo donde cae la actividad forestal, y estas grandes empresas dicen, bueno, tenemos tantas hectáreas, ¿qué otra actividad podemos implementar? Y entonces empiezan a instalar sistemas ganaderos súper extensivos, súper precarios, podríamos decirlo hoy, sin buen conocimiento genético. Recordemos, Manuel, ¿en qué año viene el primer Nelore a Paraguay? Y allá por el 54, 56. Ahí está. Que era como la primera necesidad del ganadero paraguayo de adaptar en razas a nuestras condiciones climáticas. No, pero hay cosas que son inclusive más interesantes. En aquellos momentos, estas grandes extensiones chaqueñas no tenían alambrados, por ejemplo. Entonces, en Paraguay se pasa una ley donde cada vez que vos marcabas, lo que tenías que hacer tenías que invitar a tus vecinos, para que los vecinos puedan decir, esa vaca es mía, por tanto, ese ternero que tiene esa vaca es mía, ¿verdad? Entonces, no había corrales. Lo que hacían eran los personales de todas las estancias, hacían como un corral vivo, digamos, con sus caballos, y hacían la marcación, lo que le llamaban la hierra en aquel momento, ¿verdad? De ahí, y era una bruteada tremenda, ¿verdad? Con lazo y todos los chiches, ¿verdad? Alrededor. Entonces, habían animales que se rompían, que se morían, tenían que carnear, y se comía habían asado permanente, ¿verdad? De ahí viene la costumbre que hasta hoy sobrevive, ¿verdad? Que es la costumbre de que cuando se empieza a hacer la marcación se hacen asados en las estancias, ¿verdad? El resultado de estos procedimientos que hoy son inconcebibles, ¿verdad? Y es muy interesante lo que comentás, Manuel, porque tenemos que instalar la idea de un Chaco precario, de condiciones de producción muy precarias, de grandes extensiones. ¿Cuánto cuesta hoy alambrar varios potreros en superficies extendidas? Bastante. Bueno, el ganadero paraguayo primero eran pocos,
y obviamente no tenían esas No, disponibilidades. pues yo recuerdo cuando era chico, habían estancias con potreros de 5.000 hectáreas, que son los tamaños de estancias enteras hoy. Vos sabés lo que es encontrar ganado en 5.000 hectáreas. Tratar de encontrar ganado, primero necesitas 50, 60, 70 personas que no se ven, porque los palmares de la zona que era explotada en aquel momento del Chaco no... El denominado Bajo Chaco, Presidente Hayes principalmente. Claro, que eran palmares extensivos, ¿verdad? No se veía y esto hace relativamente poco, ¿verdad? Totalmente. Entonces, en este momento, Manuel, en estas décadas que estabas indicando, 60, 70, comienza la ganadería, pero una ganadería también muy poco motivada o favorecida por condiciones internas, sanitarias, de raza, de pastura. Bueno, se hacía en el Bajo Chaco, entonces eran pasturas naturales, hay una pastura que se tiene que trasplantar, no se puede plantar. Me habías comentado una vez, entonces en este momento surge la ganadería, pero tiene que pasar todavía un buen tiempo y se tienen que dar algunas condiciones para que la ganadería tenga ese despegue que conocemos hoy. ¿Cuándo más o menos estos procesos empiezan a cambiar? Porque también empieza a haber una modificación muy importante en la ganadería misma, con posterioridad. Yo recuerdo emprendimientos en su momento, ganaderos que se juntaban y compraban grandes extensiones de tierra para agarrar saguá, ¿verdad? O sea, agarrar animales alzados, animales salvajes, y las estancias eran centros donde básicamente se juntaba la gente para enlazar, ¿verdad? Tenían que salir a cazar animales a la noche, y había negocios. Recuerdo el famoso caso de Robinson y Pereira, que compraron una extensión muy grande de terreno solamente por 10 años. Y durante esos 10 años agarraron, creo que alrededor de 400 o 500 mil saguas en esa zona, animales alzados en esa zona, para después parcelar todas las estancias y venderlas, ¿verdad? El productor no tenía conocimiento, no tenía un sistema informático, no sabía cuántas cabezas tenía. No había luego computadora. Qué calimbo era, no tenía estos niveles que hoy hablamos de indicadores de parición, indicadores de productividad, eran totalmente desconocidos. Sí, toda esa tecnología. Pero también, ¿qué era lo que pasaba? Vos hablaste de la guerra la Segunda Guerra Mundial. Una cuestión que fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué comían los soldados? Gran parte de los soldados comían lo que le llamamos en Paraguay el vacaí, ¿verdad? El vacaí, porque en realidad era una lata de corned beef, una carne cocinada, ¿verdad? Que básicamente venía enlatado, ¿verdad? Y tenía una vaquita, por eso le decían vacaí, ¿verdad? En Paraguay, ¿verdad? Esta historia del vacaí era lo que llevaban los soldados los soldados aliados, sobre todo americanos, por ejemplo, los ingleses en su mochila, en su equipamiento militar, digamos, para tener una comida que puedan comer relativamente rápido, ¿verdad? Justamente estas empresas inglesas eran las que instalaron los saladeros en Uruguay y unas norteamericanas aquí, la Liebig, que principalmente... Inglesa, la Liebig en Paraguay. Y esto es interesante, el Chaco, ese espacio aislado, casi repulsivo para el resto de los paraguayos, y cuento mi experiencia en el colegio. Todos aquellos que nos dábamos la vuelta a la cancha en la clase de educación física, éramos amenazados por el profesor de educación física en tono de broma, Gualberto Echagüe, doy su nombre, inclusive que los que nos hacíamos la vuelta íbamos a ir castigados al Chaco. Obviamente era una broma, pero ya el Chaco... En el Cimeforte decían que te ibas castigado al Chaco si que te portabas demasiado mal. O a la gerencia. Entonces el Chaco es... En Gaby te decían en aquel momento, ¿verdad? Y Peñahermosa, la cárcel militar de Peñahermosa. Es decir, el Chaco era un espacio repulsivo, un espacio... Un desierto, mucha gente decía. Que era una amenaza, un desierto, un infierno verde, etcétera. ¿Cuánta gente conocía el Chaco? Una cosa que me contaban a mí que fue muy, muy, muy interesante también de oír en su momento. Paraguay tenía conflictos con Bolivia de 1915 más o menos, pero la guerra arranca en el 32. ¿Por qué tardó tanto en desarrollarse esa guerra, 15 o 20 años? Porque hubo que convencerle a la población paraguaya y a la boliviana que se vayan a pelear a esta tierra que era tierra de nadie, ¿verdad? Nadie conocía el Chaco. Nadie integraba a su... Claro, nadie se había ido, ¿verdad? Entonces era convencer a los habitantes de la Oriental que se vayan a defender estas tierras del otro lado,
que no sabían ni de quién eran, ¿verdad? Y no sabían por qué tenían que defender y no la consideraban parte de su país. Por un lado, y te digo un tema que a mí, yo creo que hoy existe, que hasta hoy existe. ¿Cuántos paraguayos vos creés que conocen el Chaco? Un 10-15%, y en esto tenemos que agradecerle al Rally, que es la oportunidad de conocer siempre el Chaco. Pero antes de eso, Manuel, yo creo que es el 10-15% de la población paraguaya solamente. Pero debemos recordar que una vez finalizada la guerra del Chaco y el gobierno dice, hay un proyecto de ley de un senador liberal que dice, bueno, vamos a premiar a los soldados que fueron al Chaco, vamos a regalarle tierras en el Chaco. Y la Asociación de Excombatientes, que en esa época tenían 25, 30 años, dicen, no, gracias. Tierras sí quizás, pero en la región oriental, al Chaco no queremos volver, ni aunque sea de regalo. Es decir, que habla perfectamente de ese rechazo casi sistemático. Interesante esta visión histórica y casi anecdótica en algunos casos de lo que fue el Chaco paraguayo. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir después de esto con el análisis del Chaco paraguayo y su situación actual y su futuro. Seguimos con nuestro programa hoy hablando sobre el Chaco paraguayo. Hemos visto un poco la situación histórica de lo que ha sido y de qué es lo que era el Chaco paraguayo. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos, Fabricio? Grandes transformaciones, principalmente en la ganadería, esta ganadería que ha recibido presiones desde la región oriental. Y para entender el Chaco en este mapa, audiencia y Manuel, vamos a tener que entender qué es lo que pasó en Paraguay y qué es lo que pasó en la región también. Manuel, ¿cómo podemos explicar esta ida al Chaco de ganaderos que tradicionalmente estaban en Concepción, en San Pedro, en Caguazú? Bueno, yo creo que una de las cosas que ocurre es, cuando empezamos a mirar el mapa, vemos que en la zona del Alto Paraná, lo que va desde Encarnación hasta la frontera seca, digamos, en la zona de Salto del Guairá más o menos, que bordea el Alto Paraná, es la zona tradicionalmente agrícola. A partir del año 2004 más o menos empiezan a subir los precios de los commodities agrícolas y obviamente se empieza a generar una expansión de la agricultura que seguía buscando tierras y que básicamente fue avanzando sobre pasturas ganaderas. Fue arrendando a los ganaderos o comprándole tierras a los ganaderos y fue apretando esa ganadería en ciertas zonas de la oriental. Posteriormente, también en el año 2005, Paraguay empieza a desarrollarse de manera muy importante con el tema de la ganadería. En el año 2005, Paraguay exportaba más o menos 50 millones de dólares en carne. Hoy estamos exportando en el orden de los 1.300 millones, ¿verdad? Estamos hablando de carne y cuero. ¿Qué es lo que pasa? También la ganadería empieza a buscar nuevas tierras. Entonces, al empujarse la ganadería hacia la zona del río Paraguay, desde el Paraná hacia el Paraguay, la ganadería cruza el río y empieza a buscar otras zonas de campos muy bajos, de campos de precios muy bajos. En un momento dado, la zona que se había explotado tradicionalmente era la zona que bordeaba el río Paraguay, ¿verdad? Más o menos llegando hasta la altura de estas ciudades que eran Puerto Casado y compañía en su momento, y empieza a cruzar hacia lo que es el Chaco de transición inicialmente, que está entre el río y la colonia menonita, por entenderlo de alguna manera, y empieza a llegar al Chaco central, a las zonas que tradicionalmente eran solamente menonitas, empiezan a desarrollarse con la venida de ganaderos paraguayos, pero también con la llegada de ganaderos brasileros que venían de la zona de Mato Grosso fundamentalmente, que también cruzan el río Paraguay porque encuentran tierras muy aptas en la zona del Alto Chaco fundamentalmente, y ganaderos uruguayos, fundamentalmente uruguayos, también algunos argentinos, pero fundamentalmente uruguayos, que lo que hacían ese era un momento de expansión también de la agricultura en Uruguay. Gran parte de los argentinos, ya régimen de los Kirchner en la Argentina, empiezan a cruzar el río Uruguay en este caso y a comprar campos en el Uruguay.
que pagaban, por decir un precio, $500 la hectárea, esos uruguayos se juntaban entre varios o venían solos o conseguían un crédito y venían y compraban extensiones mucho más grandes Y con más ese baratas. dinero a $50 la hectárea o a $40 la hectárea o a $30 la hectárea, dependiendo de la zona donde estaban, y compraban grandes extensiones. Hoy se habla de que los uruguayos tienen en Paraguay en el orden del 1 o 1,5 millones de hectáreas más o menos. Otro detalle importante, Manuel, es que la llegada de la primera ola de brasileños, que se da ya por el 2002-2003, es coincidente con la llegada al poder en Brasil del presidente Lula. Y esto asusta a cierta élite ganadera que decide que, por temor a represalias a este sistema productivo, busca algunas zonas de oxígeno, de salida afuera, para salir de estas presiones. Y esto es muy particular, como el Chaco ha servido como una suerte de espacio de refugio al socialismo que andaba suelto. Del capital, digamos. Y al capital, pero sobre todo con el ejemplo de Francia. En 1980, el presidente socialista François Mitterrand llega al poder por primera vez en Francia, y no son pocos los productores agrícolas franceses que huyen por temor y se instalan al norte de Mariscal Estigarribia, muy cerca de La Patria, y plantan jojoba. Es decir, llama mucho la atención cómo ese Chaco, que estuvo tan alejado de, entre comillas, de nosotros los paraguayos, era un espacio globalizado y que recibía ese tipo de Gente de todos lados. Y de gente de todos lados, canadienses, menonitas. Que digo canadienses porque los primeros menonitas de la colonia Loma Plata, Chortitzer, venían de esta zona. Manuel, cuando hablamos de la ganadería, que después de la agricultura ha generado, bueno, nos olvidamos de mencionar rápidamente, vamos a retomar el tema de la producción láctea. La primera ganadería que funcionó en el Chaco Central fue la de la producción láctea. Por eso tenemos toda esta gama de productos. La revolución del Tetra Pak en la década de los 80, cuando Paraguay, la electrificación rural era muy baja, teníamos que, fuera de Asunción, donde no había heladera, la única forma de conservar, y esa tecnología era muy, muy buena, la del Tetra Pak. Pero después, Manuel, ¿qué pasó con las tecnologías productivas? Es decir, con las semillas. ¿Por qué antes no se podía hacer ganadería en algunas zonas? ¿Cuáles son los tipos de pastura que se han descubierto, que se han adaptado y que también han posibilitado que la ganadería cobre fuerza en el Chaco? Bueno, creo que una cuestión que es muy importante de entender es toda esta zona del río Paraguay. Es una zona de pastizales naturales, ¿verdad? Ahí nos encontrábamos con campos naturales, sobre todo bañados o bañaderos, como le dicen en el Chaco, con, por ejemplo, pasto clavel, un pasto muy engordador, de muy buenas características, que también sufre un evento importante. La construcción de la ruta Traschaco actúa como una represa, y también el desvío de las aguas del Pilcomayo en toda esta zona hace que gran parte de estos riachos, que eran riachos temporales, digamos, se vayan secando en ciertos momentos, con lo cual gran parte de esos de este pasto clavel empieza a desaparecer. Se empieza a descubrir también el resto, básicamente todo lo que vemos casi hasta la frontera con Bolivia eran montes de distinto tamaño, ¿verdad? Y también lo que vemos es que la precipitación va bajando a medida que nos acercamos hacia la zona de Bolivia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vemos que pasa en este caso? Básicamente se descubre una tecnología que era desarrollar con Gatton Panic, un pasto de implantación muy sencilla, con un desmonte parcial, con coberturas de cortinas para evitar la erosión eólica, sobre todo norte-sur, 500 metros con 50 metros de cortinas de bosque que se dejaban y 2.000 metros de este a oeste, y con ciertas reservas. Esto se hacía de manera relativamente sencilla. Eran potreros rectangulares en general de 50 o 100 hectáreas que tenían estas coberturas de cortina con Gatton Panic y con sistemas o de tajamares o de pozos dependiendo de la zona. Y esto se desarrolla toda la tecnología para hacer esto. Hoy en el Chaco existen contratistas que pueden hacer esto. Existe el Gatton Panic, que es
un pasto muy extendido y de amplia disponibilidad en todo el país en la actualidad. Y también el sistema de caños, el sistema de tajamares, de tanques australianos, que son los tajamares con los tanques elevados que se utilizaron. Y toda esta tecnología permitió una expansión muy importante de la ganadería en el Chaco, que en un momento dado, y con descontrol, diría yo, del Estado paraguayo, gran parte de esta tecnología se desarrolló, digamos, depredando. Si uno agarra un mapa de Google Earth, se va a dar cuenta de que hay zonas donde no hay cobertura, no hay protección, no hay posiblemente cortinas, pero después se empieza a intervenir y creo que esa intervención ha sido muy eficiente en muchísimos casos porque ha exigido el cumplimiento de cierta normativa ambiental, que es dejar el 25% de bosque continuo. Y esto es lo que ha generado el gran desarrollo del Chaco en lo que es técnicamente un cambio de uso de suelo, ¿verdad? Deforestación sería cuando se viola la ley, esta ley que exige una conservación de estas cortinas o del 25%. Cuando nosotros hacemos la sumatoria en un 100% de terreno que no tenga cursos hídricos, más o menos hay un 45% de bosque que se deja como reserva. Y en la zona de la reserva de la biosfera, que es la que está al norte, en la zona norte del Chaco paraguayo, estas reservas deben alcanzar al 50% y no al 25%. Total. Bueno, recordemos, Manuel, que con respecto a las áreas silvestres protegidas del SINACID, que administra el Ministerio del Ambiente, las áreas de protección, tanto públicas como privadas, son mayoritarias en el Chaco. Más del 73% se ubican en el Chaco. Por lo tanto, pareciera ser que el Chaco ya ha pagado con creces ese aporte al patrimonio ambiental. Y justamente lo que queremos con estos datos y con estos mapas es renovar esa mirada de que el Chaco no solamente es un espacio ambiental, sino que también es un espacio económico, productivo y sobre todo es un espacio económico y productivo. ¿Qué capacidades tiene el Chaco? ¿Qué más puede hacer? ¿Qué se puede hacer en el Chaco? Y bastante. Todavía en este programa le estamos dando mucho énfasis a la ganadería, pero hay un invitado que está tocando la puerta que no era esperado, que es el retorno de la agricultura. Parece que se puede volver a hacer agricultura en el Chaco, con soja principalmente, pero vamos a volver a este tema, Manuel, después de ver el próximo mapa, donde vamos a poder observar también, justamente antes de ir a la agricultura, ver lo que estabas indicando, Manuel, cómo la ganadería disminuye en la región oriental y cómo marcha al Chaco. En estos mapas tenemos las diferencias de cabezas, si podemos ver en este mapa, del 2018 al 2008, son 10 años, que nos muestran los departamentos que más pierden y los que más crecen. Los círculos verdes indican los departamentos cuya ganadería creció. Fíjense aquí en estos departamentos. En el mapa a la izquierda, acá en el mapa de los departamentos del Chaco. Y los puntos rojos son obviamente los departamentos que pierden, como Ñembucú y Alto Paraná principalmente. Pero si tenemos una mirada más corta, en un periodo menor, en el mapa a la derecha, que va del 2018 a 2014, vemos que todos los departamentos de la región oriental pierden cabezas, y los que ganan son Alto Paraguay y Boquerón, e inclusive el presidente Ayes pierde cabezas por las sequías que tuvimos y que significaron pérdidas muy significativa en realidad por los excesos de lluvia que hemos tenido en esa zona, ¿verdad? En ese momento tuvimos el impacto de 2 niños en esa zona, que ha sido muy importante, sobre todo por las mermas de parición que se tuvieron en esa zona. Bueno, ahí está el primer elemento extraño. El Chaco tuvo problemas por exceso de lluvia, y no era que el Chaco era árido. Digo esto simplemente para matizar un poco esa serie de preconceptos que tenemos del Chaco, un espacio muy poco conocido y por lo tanto muy poco valorado.
Además de estos departamentos, tenemos que decir algo muy importante. Anteriormente la ganadería paraguaya, la anterior ganadería paraguaya era de ciclo completo. El animal vivía en un solo distrito o en una sola estancia, podríamos decir. Es decir, toda su vida. Toda su vida. Sin embargo, actualmente hay interrelaciones de los sistemas productivos muy interesantes. Hay departamentos de cría y departamentos de terminación o engorde, Manuel. Sí, uno de los problemas justamente con lo que nos estamos encontrando es que Paraguay hoy no está produciendo la suficiente cantidad de terneros para engordar y tener la faena para poder exportar y producir la carne que está produciendo en la actualidad. Y una cuestión que se nota mucho en este tema es básicamente una reducción en la cantidad de desmamantes y el incremento de precios que se ha tenido de manera muy importante en todo el tema de desmamantes, que se ha desfasado con relación al incremento de precios que se ha tenido con el novillo gordo final, ¿verdad? Y esto es importante porque se rompe ese mito recuerden seguro ustedes, amigos telespectadores, aquella en los 80, donde la lógica era un producto, un pueblo, que veíamos en las chapas de los autos, capital de la mandioca, donde un lugar era caracterizado por un solo sistema. Hoy tenemos estos esquemas interrelacionados. No podemos hoy entender la ganadería del Chaco sin entender la agricultura de la región oriental e incluso la especialización productiva en la región oriental. Así como están las cosas, podemos decir a grandes rasgos que la región oriental prepara desmamantes que son terminados en el Chaco, que es la zona de engorde, aunque también en el Chaco hay sistemas productivos completos, ciclos productivos completos. Antes que me olvide, otra pequeña anécdota que nos habla de la capacidad de adaptación y de producción en el Chaco. Tenemos en esta zona del río Paraguay una pequeña franja de alrededor de 30 kilómetros aproximadamente que hace una S, bordea el sur de la cooperativa Chortitzer y toca un poco a Ferheim también y termina en el río Pilcomayo, que es una franja que tiene suelos muy salinos, que en principio tendrían que ser una zona de pérdida, porque obviamente los pastos no crecen cuando los suelos son muy salinos. Pues no, se ha identificado pastos en África que crecen en suelos muy salinos y se han incorporado esos pastos a esta zona. Y la idea es interesante. Zonas marginales se convierten en zonas productivas por innovación y esto no es un detalle menor. Y todo esto se ha dado en el marco de una tecnología que obviamente ha venido avanzando. Esto que les decía, el Gatton Panic ha sido un inicio. Hoy en realidad existe una capacidad muy grande de producción y una diversidad de tecnologías ya que se están empezando a adaptar. Vamos a ir a un corte y vamos a seguir con nuestro análisis del Chaco Paraguay. Estamos hoy con nuestro análisis del Chaco paraguayo. Y Fabricio, ¿cómo se distribuye el territorio hoy en el Chaco? El Chaco ha experimentado varias transformaciones y que podemos sintetizar en un Chaco hasta el 2010 y un Chaco después del 2010. Y ponemos estos límites un poco de forma arbitraria, pero queremos significar cómo era el Chaco y cuáles eran los sistemas productivos. Del Chaco hasta el 2010 teníamos unas colonias menonitas. Eso se ve en el mapa de la izquierda. Se ve acá en el mapa de la izquierda hasta el 2010. Unas colonias menonitas sólidas basando su crecimiento principalmente en la producción láctea y unos grandes vacíos. Es todas estas zonas que estamos, lo que tiene blanco el mapa del Chaco eran estancias sin sistemas productivos. Sí, el Bajo Chaco, como tenemos acá esta zona un poco clara con estas dos flechas que indicaban que había un sistema productivo, pero muy extensivos y con algunas vinculaciones con el Chaco central. Vemos también toda la parte verde, que son las áreas protegidas del Chaco, que representan un muy buen porcentaje. Entonces, este Chaco relativamente, podemos decir, hasta el 2010, pasivo, inactivo, poco utilizado,
va a sufrir unas grandes transformaciones que se puede ver en el mapa de la derecha, que es el Chaco aproximadamente a partir del 2010. Esto hay algunos procesos que empiezan mucho antes. Manuel, vos hablabas de la llegada de actores de ganaderos a partir del 2004, del 2007, podemos decir, podemos poner también esa fecha, pero a mediados de la década del 2010 el Chaco gana intensidad. Si comparamos los centros de las colonias menonitas, podemos ver que el centro es más amplio, las colonias menonitas empiezan a comprar más campos porque tienen un proceso que se denomina de la leche a la carne, una vez que se dan las condiciones. Hay una cuestión que es muy importante. El desarrollo de las 3 colonias menonitas en el Chaco Central ha permitido también la expansión a otras zonas del Chaco, ¿no? Normalmente el ganadero de la Oriental se alimentaba en Asunción, ¿verdad? Asunción era su centro de abastecimiento, por llamarlo así. Sin embargo, hoy tenés todo el abastecimiento que querés en el Chaco Central y se ha utilizado eso de manera muy, muy importante. Se han convertido en plataformas logísticas que ofrecen la diversa gama de servicios y de bienes inclusive que son necesarios para esta expansión. A mí me impresiona y le recomiendo a la gente que cuando vaya al Chaco Central haga este recorrido, entre a los supermercados del Chaco Central. En los supermercados del Chaco Central vos podés comprar desde un tornillo hasta una cosechadora posiblemente, pasando por una tapa cuadril o pasando por una... O una serie de salsas alemanas importadas. Claro, o también un paquete de fideos, ¿verdad? O sea, podés comprar todo. El nivel de abastecimiento de los supermercados del Chaco Central es mucho mayor que el de los supermercados de Asunción. Esto es algo que realmente llama mucho la atención. El sector metalúrgico también ha sido un sector de gran desarrollo que posibilitó los molinos, todos los instrumentos realizados con materiales de hierro y aluminio. La sembradora de Gatompane, que se hace a partir del motorcito que tira agua para limpiar los limpiaparabrisas. Realmente este es un invento del Chaco Central. Totalmente. Se ha generado el rolo. Una tecnología para cada... apropiada para cada sistema productivo. Entonces, por eso tenemos que el Chaco Central se ha agrandado, por llamarlo de alguna forma, acá en el mapa de la derecha a partir del 2010, pero vemos también como un montón de estancias que estaban vacías, que tenían propietarios en el Bajo Chaco, se han despertado. Y acá se rompe también otro esquema tradicional. Uno, para ser ganadero en Paraguay tenía que ser o ingeniero agrónomo, o veterinario o hijo de ganadero. Pero los nuevos propietarios pueden ser abogados, economistas, ingenieros, odontólogos, pero ya existe el servicio también de administración y de gerencia de estancias, con lo cual se aprovecha el espacio disponible. Y este es un detalle clave, porque Paraguay es un país con una superficie limitada, perdimos territorio con la guerra de la Triple Alianza, por lo tanto, si queremos producir más, no podemos, como hacemos con otros bienes, que cuando nos vamos al súper compramos más azúcar, o nos vamos a la tienda compramos más camisas, no podemos comprar más territorio. Por eso estamos obligados a usar bien nuestro territorio, y el Chaco ha sido, mejor dicho, un espacio en reserva, en latencia, que mediante esta tecnología, estos sistemas, podemos integrarlo e incorporarlo a la lógica económica nacional. Te quiero hacer algunas preguntas, Fabricio, sobre ciertos mitos que existen con relación al Chaco y que me digas si son verdad o mentira. Primer mito, el Chaco es un desierto. No, es un mito. Hay varios ecosistemas en el Chaco, pero ¿qué decimos con desierto también? Que no hay nadie. Yo desierto me imagino dos cosas. Arena, tipo el Sahara, o me imagino esos pueblos del oeste americano que tenían los pedazos de paja rodando con el viento. Y que no había nadie. Pues no, es un mito. Están las dunas cerca del Parque Teniente Agripino Enciso, pero son porciones muy pequeñas, hay vegetación inclusive en esa zona. No, definitivamente el Chaco no es un desierto, y por lo tanto debemos concebirlo como eso, un no desierto, una zona donde se puede vivir al menos. Y de hecho, los diferentes grupos indígenas que habitaban ahí ya nos indican que no era un desierto. El Chaco tiene las peores tierras del Paraguay.
El Chaco tiene las mejores tierras del Paraguay, al menos en contenido de fósforo, que tienen en un nivel que triplican a los de la región oriental. Manuel, ¿sabés la cifra de cuántos ppm de fósforo tienen las tierras del Chaco? Bueno, hay tierras de 400 partes por millón. Mientras que el promedio es de... No, en la zona Alto Paraná, por ejemplo, tenés los mejores suelos, son suelos de 12 partes por millón de fósforo. La pampa húmeda argentina se habla de alrededor de 50 partes por millón de fósforo, básicamente. Esta es básicamente una de las ideas sobre las cuales se está empezando a desarrollar una agricultura importante también en la zona del Chaco, ¿verdad? Claro, y que rompe con lo que me preguntaste, que el Chaco no tiene malos suelos o no es fértil. Pues no, realmente estamos llegando a conocer la capacidad productiva agrícola y ganadera, porque también el pasto crece mejor cuando el suelo tiene una buena cantidad de fósforo, entre otros elementos. Una pregunta bastante parecida, en el Chaco no llueve nunca. Sí llueve, siempre, pero tiene sus periodos. Sus periodos son diferentes a la región oriental. La distribución de la lluvia también es diferente. Tiene ciclos. Los chaqueños... Monzónicos, tal vez, totalmente. ¿verdad? Los chaqueños del Chaco, los menonitas del Chaco Central están acostumbrados a tener casi 2 o 3 años malos. Saben que empiezan a conocer, ya después de 70, más de 80 años, empiezan a conocer los diferentes ciclos. Pero sí, en el Chaco llueve, no llueve tanto como en la región oriental. Parecería ser que el río Paraguay es una bisagra y que parte en dos el Paraguay, y por lo tanto construimos una imagen del Chaco desde este lado del río, pero al Chaco hay que conocerlo saltando el río y conociéndole en función a sus propios ritmos. No, yo diría también, agregando a lo que estás diciendo, que hay un clima, en ciertas zonas del Chaco hay una suerte de clima monzónico, como te decía, que es una temporada, que es el invierno, que es frío y seco, o menos caliente en muchos casos también, y una temporada que es el verano, que es húmedo y lluvioso, ¿verdad? Húmedo y cálido, ¿verdad? Y hay que adaptarse a ese tipo de cosas, ¿verdad? Creo que hay que entender y hay que respetarlo mucho al Chaco en esos sentidos. Así mismo. Y Manuel, el año pasado hemos tenido problemas con Loma Plata y Filadelfia, Loma Plata inundada, por ejemplo. Una inundación en el Chaco Central, obviamente dinamita todas estas ideas de que el Chaco es un lugar donde no llueve, un lugar donde no hay agua. Tal ha sido el desafío a este mito que la cooperativa Chortitzer ha instalado un frigorífico en Loma Plata, que parecería una aberración técnica poner un frigorífico. Recordemos que un frigorífico consume más de 1.500 litros de agua por cabeza para faenar. Por lo tanto, se requiere muchísima agua. ¿A quién se le ocurre poner un frigorífico en una zona donde no hay agua? Una pregunta, otro mito que es importante en esto. El Chaco se está deforestando. El Chaco está expandiendo su frontera agrícola. Desde la lectura... Agropecuaria. Cuando digo, sí, agropecuaria mejor dicho. Desde la región oriental y leído en función a la mirada ambiental y legal, puede observarse que hay una deforestación, hay un cambio de uso de suelo. Pero recordemos que este cambio de uso de suelo, y lo decías vos en el otro bloque, Manuel, se está realizando en mayor medida respetando toda la legislación existente, algo que en la región oriental no pasó porque la transformación de zonas boscosas a zonas productivas se hizo sin el MADES o sin la SEAM, sin la antigua Secretaría del Ambiente, y se hizo en un contexto donde el paradigma era el desarrollo. La reforma agraria en la década del 70 y del 80, que la implementaron todos los países de América Latina, eran convertir los bosques, zonas improductivas, en zonas productivas. Entonces, desde esta perspectiva, el Chaco podríamos decir que llega tarde, se activa muy tarde el Chaco. Por lo tanto, eso que las otras regiones del continente
vivieron hace 30, 40 años, el Chaco está experimentando recién hoy. Por eso llama la atención que esta velocidad o esta intensidad en su cambio de uso para uso económico puede aparecer como deforestación, leído exclusivamente desde una postura ambiental, que no es mala, que es necesaria, pero todo este proceso de cambio de uso de suelo leído desde una postura económica obviamente da otros resultados. Parece que hay un falso dilema de qué hacer con el Chaco, es producir o conservar, pero en realidad tendríamos que trascender un poco más para entender que el Chaco forma parte de las grandes posibilidades que tiene el Paraguay de seguir consolidándose como un país productor. ¿Qué otras posibilidades tiene el Chaco, más allá de la agricultura o la ganadería? Varias. No debemos olvidar el petróleo. A 27 kilómetros de la frontera paraguaya hay un pozo argentino extrayendo petróleo. Alrededor de 100 kilómetros de la frontera paraguayo-boliviana, del territorio boliviano, hay otro pozo. Por lo tanto, y las exploraciones hechas en el Chaco también indican que hay petróleo. Obviamente, con gas. Y gas, mejor dicho, pero obviamente los niveles de precio, el descubrimiento del shale gas y del shale oil, mejor dicho, han hecho que extraer este tipo de petróleo que parece que existe en el Chaco paraguayo sea todavía muy costoso y no ha sido el momento, todavía tiene que agotarse otras fuentes. Entonces tenemos por ahí un recurso explotable, pero obviamente esto requiere mucha investigación. Y volviendo a lo que dijiste antes, Manuel, el retorno de la agricultura a gran escala en el Chaco. Sabemos que hay trabajos muy serios en investigación llevados adelante por Capeco con apoyo del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, justamente para tratar de aclimatar variedades de soja para el Chaco Central. Hoy tenemos más de 50.000 hectáreas, tengo entendido, de soja en el Chaco. Y uno puede decir, ¿cómo se puede hacer soja si los suelos eran malos, si no había lluvia? Pues bien, le están encontrando la vuelta técnica y tecnológica para hacer este tipo de actividades. Nadie se quiere ir a vivir al Chaco. Mucha gente se quiere ir al Chaco y se va al Chaco. Uno llega a Loma Plata o a Filadelfia y le pregunta a los mozos que están o a los empleados de los hoteles de dónde son, y uno se va a llevar grandes sorpresas. Hay mucha gente de Concepción, mucha gente de Santa Rita. De Asunción inclusive, porque hay una demanda, hay una emergencia de actividades productivas, del comercio y de servicios. Por lo tanto, el Chaco se ha convertido en un lugar atractivo. Está lejos, podemos ver en algunas imágenes inclusive ciudades, calles asfaltadas, ciudades modernas. Quedó lejos ya ese espacio polvoriento, desvinculado, aunque tenemos grandes desafíos todavía. Las rutas siguen en muy mal estado. La ruta Transchaco parece que es un castigo a la gente que va y viene al Chaco. En realidad creo que hay muchos temas vinculados todavía. El Chaco no tiene todavía infraestructura, ¿verdad? Creo que el Chaco el subsuelo chaqueño es prácticamente absolutamente desconocido. Estábamos hablando del petróleo y del gas, que es posiblemente una de las alternativas, pero sin embargo podrían haber otros minerales ahí que desconocemos casi absolutamente de su existencia, ¿verdad? El Estado ha invertido poco, creo que es la necesidad también, creo que hay un vínculo geográfico también para ayudarnos a salir hacia el Pacífico. El Pacífico, donde están los principales compradores de los productos que hoy producimos en Paraguay, que posiblemente van a desarrollar los mayores mercados del mundo. China está saliendo por el Pacífico, no está saliendo por el Atlántico, que es a donde salimos en la actualidad. Bueno, esta fue una gran cantidad de temas que creo que son importantes y que creo que son interesantes de conocerlos para entender lo que es el Chaco paraguayo. Una zona que, como decía Fabricio, en un momento dado se ha mantenido casi intocable y que después se empezó a desarrollar, y se ha empezado a desarrollar con un criterio de respeto a la normativa. Y creemos que eso se ha impuesto, sobre todo en los últimos años. El hecho de que exista gente que viole esa normativa no quiere decir que todos tengan que ser castigados.
Y creo que hay un mensaje que es muy importante para aquel que no conoce el Chaco. Cuando usted, señor, usted, señora, se va al supermercado y compra leche para su casa o compra esa carnecita para el asadito, eso no sale de la góndola del supermercado, eso sale del Chaco paraguayo posiblemente. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos la semana que viene. Este programa fue presentado por Itaú, Puerto Caacupemí, Penner Automotores SRL, LIDE,